Saludos de nuevo, queda followers y gente de YouTube. Ya estamos aquí de regreso con un nuevo video. Así es, sigo viva y he vuelto. Y bueno, ya sé que tendrán un montón de preguntas sobre por qué me he ido, pero como he dicho siempre, yo básicamente hago videos cuando quiero. Y como pueden ver en este video, ahora hay un poco más de sazón, vamos a decirle así. Pero anyways, y bueno, el video de hoy será acerca de el amor. Ese bonito sentimiento, ¿no? Incluso hay un día para pasarlo con quien más quieres, para querer y dejarse querer, para permitirse lujos como si fuera una segunda Navidad, para llevar al máximo el nivel de consumismo y de lujuria disfrazado de rosa y de pasión. El día en el que muchos deciden declararse esa persona especial solo para ser frenzoneados y hasta humillados dependiendo de qué tanto show público quieras dar. Oh, sí, un día para recordar, ¿no? Realmente no. Y bueno, en el video de hoy va a ser respecto a... No voy a hablar sobre San Valentín en sí, pese a que la introducción pudo haber sonado como eso, sino que más bien voy a hablar de mis antiguos amores. Ay, cómo olvidarlo. Así que para darme algo de cringe a mí misma, voy a recordar aquellos olvidados amores y actuales amores. Así que vamos a empezar. Bien, no sé cómo realmente comenzar. La verdad es que al momento de trabajar en este video me ha costado un poco tener una lista 100% full con todos y cada uno de los amores imposibles de mi vida. Pero dado que casi no tengo memoria y quizás esos recuerdos ya fueron destruidos por el tremendo cringe y pena que tengo, no puedo garantizar que esta lista tenga un orden en específico, pero lo voy a intentar. Perdón si en algunos flashbacks voy a tener más edad que en otros, o si algunos se van a empalmar con otros. Pero bueno, ya me he extendido de más y ahora sí voy a comenzar. Y bueno, el primer amor idílico en mi lista del que yo tengo el recuerdo fue Ash Ketchum. Sí, sé lo que van a decir, pero en mi defensa voy a decir que tenía como 6 años, ¿ok? Lo que más recuerdo es que me encantaba Pokémon. Yo en ese momento lo veía por Cartoon Network, como eso de las 9 o las 10 de la noche. La verdad es que yo seguí viendo Pokémon por bastante tiempo. De hecho, creo recordar que también tenía otro personaje que me parecía lindo, pero la verdad es que eso no lo voy a contar porque es demasiado cringy. Además de eso, se varía un story time de una fotografía que hasta hoy en día tengo, que recientemente volví a ver, pero obviamente no lo voy a contar. Pero anyways, yo estaba enamorada de Ash. Recuerdo que tenía como unos 6 o 7 años. Bueno, volviendo a la historia, yo no recuerdo exactamente el por qué me llegó a gustar. Creo que simplemente me gustaba porque yo lo consideraba lindo. Así que sí, vaya otaku que era. Aunque sé lo que podría parecer, yo la verdad es que no se lo decía a nadie, ni siquiera se lo decía a mis padres ni nada, pero recientemente me dio la impresión de que mi mamá siempre lo supo, porque cuando llegó la película de Mewtwo, en la escena donde Ash se convertía en piedra, literalmente era la muerte de un juzbando, de mi primer juzbando, yo traté de ocultar mi llanto, pero ay Dios, resulta que Mami Reina se dio cuenta y en ese momento ella gritó: ¡ay, pero no llores! Y durante varios años no dejó de decirlo. Ya recientemente ya no lo dice, pero anyways, no recuerdo hasta qué temporada vi. Creo que fue por la Liga Yoto, creo. No me acuerdo la verdad. Pero simplemente perdí interés y mi amor por Ash simplemente se acabó y pues ahí termina la historia. Pero no se sientan mal porque algo que deben saber es que yo no reservaba mi amor solamente para un juzgando. No, mi amor era tanto que en mi niñez llegué a tener muchos. Así que vamos con algunos otros que compartían puesto por estos años, ¿ok? Ok, el siguiente del que tengo recuerdo es... ¿Es en serio? ¿De verdad tengo que decir esto? Ay, está bien, lo voy a decir. Robot Jones.
Sí, les juro que esto no es broma. Solo digamos que desde niña mis estándares siempre han sido poco comunes. He tenido juzbandos que no necesariamente son humanos. Y no, antes de que lo vayan a decir, no, yo no soy furry. Pero sí vayan haciéndose la idea de que va a haber bichos raros como estos, ¿ok? Regresando a la historia, la verdad es que no recuerdo por qué me llegó a gustar. Simplemente recuerdo que veía el show y nunca me lo perdía. Y algo muy destacable era que aquí empecé a tener mis primeros sentimientos de celos. Porque cielos, como odiaba a Shannon. O sea, he visto la serie hoy como adulta y no odiaba a Shannon por la horrible personalidad que tiene, sino que la odiaba por el simple y sencillo hecho de que era el interés amoroso del robot. No hay mucho que decir sobre este amor, salvo que al igual que con Ash lo mantenía en secreto a un nivel psicótico. Literalmente guardaba en secreto eso como si fuera, qué sé yo, un crimen o algo. Y de esta historia todo acabó de cierto modo, no sé, la verdad es que no lo recuerdo. Simplemente fue un juzgando que me gustó, pasé tiempo enamorada perdida y simplemente un día acabó. Y ya, eso fue todo. O sea, no hay mucho que rescatar de esta historia, salvo una vez que en una revista de Cartoon Network venía un artículo sobre el programa y yo lo conservaba como si fuera un tesoro y no dejaba que nadie lo viera, como si fuese, qué sé yo, una revista para adultos o algo así. El siguiente que puedo recordar es Conejo de Zorrino Kung Fu. Debo decir que me encantaba tanto esta serie. Sé que a muchos no, pero personalmente era una de mis favoritas y desde que vi a Conejo me enamoré por completo. Yo creo que aquí ya tenía un poquito más de edad, la verdad no recuerdo. Volviendo a la historia, la verdad es que tampoco me acuerdo el por qué me llegué a enamorar. Simplemente yo creo que fue por esa pinta de chico malo y presumido. Además de que era súper cute y su voz en español me gustaba. Ojo al dato lo de la voz, porque eso desencadenó un gusto por más juzgándose en el futuro. A mí la verdad me encantaba ver el show día a día, solamente para ver el juzgando. Y bueno, también porque la serie me gustaba. No voy a ser falsa, la verdad es que era una fan obsesionada de ese show, pero anyways. Y de nuevo apareció aquí mi odio por el interés amoroso del juzgando. Y si vieron el show ya se imaginarán quién era la siguiente en mi lista. Este es un amor del que más recuerdos tengo, como por ejemplo, creo que creé figurines 3D de cartón, dibujos, fanarts e incluso videos que lógicamente ya no existen. E incluso se podría decir que fue mi primer acercamiento a los fandoms, aunque bueno, yo nunca me metí al fandom como tal, solo eran como 3 amigos que conocí en YouTube que grababan la serie. Yo inclusive llegué a decir que yo dirigía un grupo muy grande de fans y todo eso, pero pues la verdad es que solo lo hacía para impresionar a los amigos que tenía. Sí, 25 años después, lo siento chicos, todo fue una mentira. La verdad es que la legión de fans nunca existió, todo fue una mentira, pero eso ya quedó en el pasado. Volviendo a la historia, llegué a escribir poemas y cosas así, pero Dios, cuánto cringe me doy. Conejo para mí fue un amor un poco más duradero, hasta que llegó la porquería de Disney XD a mi país, y bueno, poco a poco Jetix se iba extinguiendo en otros lados hasta que desapareció y nunca volví a ver el show. Y de hecho ni siquiera me interesaba verlo en inglés. Y ese amor llegó a su fin poco a poco, luego de que Jetix desapareciera y de que ningún otro canal emitiera el show otra vez. Y hasta hoy en día ese show nunca se ha vuelto a transmitir en español. Y la verdad es que algo que me duele es que varios capítulos que a mí me gustaban y que yo nunca pude ver completos en español, pues no fueron grabados y se podrían considerar que son como los media. Y bueno, también en este periodo de tiempo llegué a tener otro amor, o más bien amores, que fueron igualmente de Jetix. Estos fueron Shiro y Antauri.
del Escuadrón de Monos. Este show es quizás un poco más conocido, dado que era de las pocas buenas series que daba Jetix, que no fueran maratones de lo mismo o series basura aburridas. Y debo decir que en un inicio este show no me interesaba a mí ni a mi hermana, hasta que un día, sin nada más que ver en la tele, simplemente cambié el canal y pues ahí estaba. Y le dije a mi hermana, ¿qué tal si lo vemos? No hay nada más. Total que lo vimos y pues nos gustó. En un inicio a mí no me interesó ningún personaje, pero conforme fuimos viendo más y más, a mí me empezó a gustar primeramente Shiro. Pero ojo, solamente su versión con el traje naranja. Por alguna razón su versión con ropa normal a mí no me gustaba. Aquí pasó algo interesante. Supondrán que la siguiente personaje femenina en odiar para mí era Jinmei, pero por algún motivo mi percepción cambió en este lapso de tiempo. Cambió para peor, no sé, ya que no era odiar, sino copiar. Así es, por alguna razón Jinmei me parecía la chica más linda que yo había visto y quería ser tan bonita como ella, aunque sabía que era imposible y sin importar cómo me peinara o cuánto lo deseara, incluso llegando a hacer cosas cringy como desear que mágicamente al día siguiente me pareciera ella, nunca iba a ser tan bonita. Pero bueno, volviendo a la historia, a mí me seguía gustando Shiro aún así, pero en algún momento, no recuerdo cuál, me empezó a gustar también Antauri, cosa que mi hermana se dio cuenta porque, bueno, tocando un poquito su pasado, su husbando era Antauri. Así que no recuerdo cómo logramos establecer un tipo de acuerdo o de armonía y decidir que a las dos nos iba a gustar él. La historia seguía y seguía y nunca nos perdíamos la serie. Y qué decir cuando Antauri apareció con su nueva forma y la nueva voz. Mi hermana y yo literalmente morimos en ese momento. Continuamos con nuestro fanatismo. Sea como fuese, cuando el show terminó, también nuestro amor por esos personajes. Seguíamos viendo imágenes y cosas así en aquel primitivo internet, pero ya no era lo mismo. En ese entonces YouTube no era tan conocido. Entonces poco a poco nuestro interés empezó a morir, ya que pues no teníamos ya otra manera de ver la serie. Creo que nuestro cariño terminó cuando Jetix finalmente murió, porque pues ya no había donde verlo. Y como les dije, internet era muy primitivo y no podíamos buscar el show porque éramos demasiado imbéciles para eso en ese momento. Y bueno, otro amor de Jetix que yo creo recordar fue de un show que quizás casi nadie recuerde. El show se llamaba El Show Secreto. Crean o no, también de este show tuve juzbandos. Comenzando primeramente por Víctor. No sé por qué, simplemente me gustaban las idioteces que hacía, me hacían reír. Y bueno, posteriormente por un capítulo me empezó a gustar cambiando diariamente. Tampoco pregunten el por qué, simplemente así eran las cosas. Y bueno, igual de esto no hay mucho que decir. Fanatismo full viendo el show, haciendo fanart, querer ser como Anita por alguna razón porque me parecía linda y creía que en algún futuro ella y Victoria se iban a volver pareja. Lo usual. Esta historia la verdad es que fue muy fugaz, ya que solo duró lo que duró la serie. Pero bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Y una anécdota graciosa que años después, caminando por un centro comercial, había un lugar donde vendían DVD y pues por mera curiosidad yo me acerqué. Y oh sorpresa, tenía CDs originales del show, pero no los compré porque en ese momento no tenía dinero y dudaba si me lo hubiesen querido comprar. Generalmente todo eso estaba caro, entonces pues simplemente no lo compré. Ya no he vuelto a ver lugares donde se venda ese show. Me gustaría volverlo a ver solamente para recordar, pero solo he encontrado pocos capítulos y en inglés, pues como dije, no es lo mismo. Sí, lo sé, soy una tremenda imbécil. Quizás si los hubiera comprado, tal vez tendría algo Los Media, que por muy patético que sea, sigue siendo Los Media, pero pues por mi estupidez y porque no tenía dinero, no pude rescatar la serie. Supongo que como a nadie le interesa, pues nadie la subirá, pero bueno. Pero si de casualidad alguien tiene entre sus curiosidades el show en español o sabe de alguna página para verlo en español, pues me encantaría que lo comentaran abajo. Bueno, el siguiente amor que puedo recordar, Blue de Mansión Foster. Recuerdo que el día del rediseño de CN no sabía ni qué carajos pasaba. Yo creí que simplemente iban a mostrar un show nuevo o algo así. Pero al ir viendo las promos de Mansión Foster, haciendo ver el show como algo más genial de lo que realmente era, y
como era una niña estúpida, creí absolutamente todo y estuve como loca esperando el estreno del show, pero sobre todo del nuevo juzgando de mi lista. Recuerdo que ese día, aún con claridad, fue la noche de Año Nuevo. Estuve como loca esperando a medianoche para el estreno. Juro que no sé cómo no me he muerto ya del cringe. Pero anyways, continuemos. Total que esperé esa hora como si se me fuera la vida en ello, como si fuera el evento del siglo. Y sí, como imaginarán, la era City comenzó con Mansión Foster, o más bien con la película. Y lo vi y desde ahí todo cambió para mal. Porque desde ese día yo lo veía como no tienen una idea. Comenzó una nueva era de fanarts, de enamoramiento enfermizo, de poemas, de celos de stalker, celos por la stalker loca Mora. Hoy deberían de haber visto cómo me puse cuando vi por primera vez ese episodio. Y bueno, también fue la era del cringe en su máxima expresión. Y llegó un tiempo en el que otro juzgando se anexó a la lista y ese era Mac. Sí, la multitasking regresa. Creo que fue en ese episodio en el que Mac se vuelve buena onda, pero bueno, etcétera. También hubo fanarts y cringe y desde luego aquí empezó una era cringy donde aprendí que mis gustos no debía compartirlos con nadie del mundo real, porque fue la época en la que me hacían bullying en la escuela por ver caricaturas a los 10 años, pero bueno, con el tiempo los capítulos se hicieron más estúpidos, a mi parecer. Creo que la serie siempre fue estúpida, pero como yo estaba tan obsesionada, nunca me di cuenta. Pero no recuerdo exactamente cuándo la serie me dejó de gustar. Creo que simplemente llegó hasta cierto límite en cuanto a las tramas que empezaron a llamarme la atención, y simplemente mi cariño por esa serie desapareció y por ende pues mi cariño por los personajes también llegó a su fin. Y bueno, yo creo que con eso podríamos concluir, al menos en el video de hoy, ya que quiero dejar un poco más de historias para los siguientes personajes y siento que este video ya es demasiado largo, así que vamos a cortar hasta aquí y en la siguiente parte les contaré cuáles son las historias cringy, porque créanme que tengo un montón. Entonces espero que se preparen mentalmente, ¿no? Ay, bueno, si les gustó el video, den like, comenten, suscríbanse y nos vemos en la próxima Kida Followers. Hasta pronto.